Dios le va a hablar, espero y estés a la expectativa, espero estés allí, Señor, ¿qué vas a hablar a mi vida? ¿Qué me vas a decir? ¿Cuántos vinieron así y se prepararon allá en la casa? Yo sé que Dios hoy me va a hablar, yo sé que Dios va a dar algo nuevo a mi vida, necesito algo nuevo. Yo todo el tiempo estoy diciendo y pensando en esto, porque mira, si hay algo que yo he visto es que Dios nos habla de la manera que menos pensamos. A veces por medio de quien no pensamos tampoco. Pero el Señor es bueno y siempre quiere direccionarnos. Ahorita cantábamos, Señor, si tu presencia conmigo no va, no me lleves a ningún lugar. Eso es difícil, lo cantamos y cantarlo parece fácil, pero lo cierto es que a veces nosotros nos vamos sin la presencia de Dios a ningún lado. Entonces, Dios no está por allí, no está en ningún ladito de nosotros y nosotros vamos y nos metemos y después estamos apurados. Después estamos apurados porque Dios no nos mandó a hacer eso y nos metimos en eso. Bueno, pues vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Lucas. Y vamos a estar en el capítulo 1. Hoy vamos a estudiar un poquito la palabra. Para aquellos que nos visitan por primera vez, segunda vez, bienvenidos. Esta es la familia de Comunidad Cristiana Jesús es Rey. Deseamos de todo corazón que cada día avancen en Dios, que crezcan, que conozcan al Señor, que le den la oportunidad a Dios que pueda ministrar sus vidas y sus corazones. ¿Ya lo tienen? Bueno, voy a leer en la Nueva Traducción. Lucas capítulo 1, desde el verso 5. Y es la historia, o la palabra tiene que ver con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Decapitado, sí. Voy a estar preguntando mucho. Hoy va a ser un tipo de escuela dominical de la vieja guardia, donde es mucha lectura de la Biblia, meditar bastante, descubrir algunos tesoritos que no nos habíamos dado cuenta. Por eso vamos a ceñirnos mucho al texto. Y les invito a mantener la Biblia allí abierta. Si usted trajo su celular, mire, desactive las notificaciones y busque la Biblia. Y está allí y sigue la lectura con el celular. Bueno, antes de leer, inclina tu rostro, vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias. Te pedimos, Dios del cielo, que hoy tú nos hables. Que ministres nuestros corazones, que nuestra mente se alinee contigo, Señor, en esta hora. Que podamos recibir esa información que tú nos quieres dar de una manera especial, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, dice la palabra, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Dejemos hasta allí. Está hablando la palabra acerca de Zacarías y de Elizabeth. Zacarías y Elizabeth, ¿padre de quién o padres de quién? No, de Aarón no. ¿Padres de quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Entonces estamos hablando de Zacarías y Elizabeth, padres de Juan el Bautista. Esta historia, ahorita que vayamos más a fondo de ella, tiene una cantidad de cosas que a veces uno pasa por allí y no se da cuenta. Entonces, cuando tú leas la Biblia, lo primero que te quiero decir hoy es que cuando tú leas la Biblia, léela con cuidado, despacito, no hay afán, no es una competencia. Trata de leer la Biblia y dile, Señor, ¿qué vas a decirme hoy a mí? ¿Qué me vas a decir a mí? A veces leemos la Biblia pensando en otra persona o pensando en la dificultad que estamos atravesando. Señor, ¿qué me vas a hablar de esta dificultad? Y abrimos la Biblia. ¿Cuántos han abierto la Biblia así como yo digo, como al machetazo? Donde salga. Entonces tú dices, aquí salió, esto es lo que Dios quiere para mí. Y te salen unos textos, por ejemplo, en Ezequiel.
por ejemplo, en Isaías, que son a veces textos complicados, los mismos textos en Daniel, y tú dices, pero ¿qué es esto? ¿Qué será lo que Dios me quiere decir? Yo no entiendo nada. Y como puede ser tu primera experiencia con la Biblia, lo que sucede es que cierras la Biblia y no la vuelves a abrir más. Y el concepto tuyo es, no leo la Biblia porque es muy difícil de entender. Mira lo que me salió, no lo entiendo. Por eso yo recomiendo, si tú quieres iniciar una lectura de la palabra de Dios, ves a libros que sean fáciles de entender en esos primeros momentos cuando te estás acercando a la palabra. En este caso, los Salmos, el libro de Proverbios también habla muy claro, los libros de los Evangelios, las cartas, las epístolas. Entonces son libros que tú vas a leer y tú vas a poder entender más fácilmente. Hay unos libros que son libros proféticos. Estos libros, pues, es un poco más pesado leerlos porque tienen unas instrucciones específicas, ya sea para el momento o para los tiempos venideros, y que tú tienes que tener un nivel de discernimiento de la palabra mucho mayor. Entonces, ¿para qué complicarnos si estamos iniciando? Vamos poco a poco, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos leyendo la palabra, hay pequeñas cosas que son puntuales que Dios nos quiere regalar. Y yo le he orado al Señor y le oré durante toda esta semana porque el Señor, el texto que me daba era este. Yo decía, pero ¿qué quieres tú decirme con esto? Y leí este texto, ustedes no se alcanzan a imaginar cuántas veces. Y leía y nada. Pero cuando de repente el Señor comenzó a abrir mis ojitos, porque nosotros, al igual que tenemos unos sentidos naturales, tenemos unos sentidos espirituales. Y a veces usted está aquí y usted está con sus, digo yo, en fe, que está con sus sentidos naturales abiertos. Por ejemplo, no tiene sueño y sus ojitos están abiertos, pero puede que sus ojitos espirituales estén cerraditos. También tenemos oídos espirituales porque somos hombres o no, estamos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. En nuestro espíritu, nuestros oídos espirituales pueden estar cerrados. Entonces usted está aquí y aparentemente está escuchando mi voz, pero solo escucha lejos. Y o usted sale de acá y le preguntan de qué fue la palabra y a usted se le olvidó. ¿Quieren que haga una prueba? Muchos dirían, no se ponga con eso, ya viene esto a inventar, no hagas eso. Vamos a dejarlos quietos. Les iba a preguntar de qué había sido la prédica el domingo pasado, la del pastor. El baúl de los secretos, se la recomiendo, ya está en el canal de YouTube, ¿verdad? Para los que no la vieron, el baúl de los secretos, a veces somos un baúl, tenemos un baúl lleno de secretos. Y es una carga pesada. La cargamos nosotros y la ponemos que nuestra familia también la cargue. Ese es el problema de los secretos. Y destruyen, eso es un veneno mortal. Los secretos tarde o temprano te alcanzan y te destruyen. Por eso tú tienes que, como decía el pastor, saque todo eso. Yo le doy fe, todo lo que el pastor le dijo, de que tuvimos noches enteras donde él vomitó y sacó. Mira, ese hombre me dijo un montón de cosas. Que cuando estaba en la policía, que no sé qué, que era loco, que tal. Yo decía, Dios mío, ¿con quién me voy a meter yo, Señor? ¿Tú estás seguro, Padre, que este es el hombre que tú tienes para mí? Por ahí un día hace poco uno de ustedes me decía, ay, él hizo un poco de cosas. Y yo no sabía que él había hecho tanto. No te preocupes, que Dios lo ha transformado, lo ha cambiado. Pero yo pienso que el inicio de él fue un inicio poderoso en Dios. De sacar, y yo les estoy diciendo, yo te estoy dando fe y testimonio de que es así. ¿Para qué yo me voy a poner a inventarles a ustedes que no es así? Si fueron noches, miren, todas las noches él llegaba a mi casa, llegaba tipo 8 de la noche y él se iba a 1 de la madrugada y era hable, porque él habla bastante. Entonces, hable. Yo casi no hablo.
Yo vengo a hablar y por misericordia de Dios, Dios me usa dando una prédica, pero yo no soy de tanto hablar. Antes era peor, era más torpe para hablar. Pero aún así el Señor le plació. Sin embargo, Él sí, y Él habla y cuente y cuente y cuente. Y dijo tantas cosas. Él me mencionó nombre por nombre las mujeres. Y ese hombre fue mujeriego. Bastantes. Y él las mencionó nombre por nombre, lo que pasó con ella. Yo no sé qué es ese secreto y por qué estoy predicando lo mismo de él. Y ese secreto que tú tienes, pero el secreto que tienes allí te está quemando a ti, te está matando a ti y va a matar a los tuyos. Si te descuidas y sigues con eso. Entonces, cuando estamos en Dios no nos podemos poner a consentir secretos porque el Señor quiere que estemos libres y tarde o temprano va a forzar, Dios va a forzar a lo que está escondido salga. Ese es Dios. Volviendo a la lectura, dice la palabra que cuando Herodes, este era Herodes el Grande, muy conocido porque era muy despiadado este señor. Y dice la palabra que estaba allí Zacarías y estaba Elizabeth. Estos personajes dicen que eran, en el versículo 6, tenían unas características y eran justos. Dice la palabra, justos a los ojos de Dios, y dice, cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Yo creo que aquí hay personas así. Yo creo que hay personas que decidieron vivir una vida recta delante del Señor. Yo creo que hay personas que decidieron agradar a Dios. Esto es una decisión, porque todos los días vamos a estar tentados a hacer lo malo. Todos los días vamos a tener esa lucha. ¿Será que digo la mentira o será que digo la verdad? ¿Será que me muestro tal cual soy o muestro una careta de mí? ¿Será que esa persona la trato bien o la trato mal? Y en este punto de tratar a las personas bien o mal, mira, yo te tengo que decir algo. Si tú estás aquí y de algún modo tú tienes algunas personas que no las vienes tratando bien, revisa eso. Revisa eso porque habla más mal de ti que de otra cosa. Hay algo allí que está impidiendo que tú puedas impartir amor a esas personas que tienes alrededor. Hay algo dentro de ti que está tan dañado que el enemigo lo está usando para apuñalar a las personas con las que convives. Y esto es algo delicado. El Espíritu Santo de Dios todo lo ve y todo lo conoce. Y Él quiere que podamos transmitir amor siempre. En todo momento que tu oración es, Señor, con las personas que yo convivo, yo quiero dar amor. Con las personas que trabajo, yo quiero dar amor. Para tú poder dar amor, debes ser sincero. Una persona que no es sincera no puede dar amor. Entonces tú tienes que mostrarte tal cual eres. Dentro de lo que dice esta lectura, dice que ellos eran justos, obedecían los mandatos de Dios. ¿Cuántos obedecen al Señor acá? Dios te está diciendo hoy, comenzamos hablando acerca de leer la Biblia. Ojalá comiences a obedecer esa parte. Dice el verso 7 algo muy importante. Dice, no tenían hijos. No tenían hijos. Para este tiempo, que una mujer no tuviera hijo era totalmente un problema. Ellos eran estigmatizados por el hecho de no tener hijos. Ahora, este señor Zacarías, les tengo una noticia, era sacerdote. Era sacerdote. Entonces, dice que ellos como pareja, verso 7, no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. No hay nada más lindo, porque yo he visto personas así, que después de mucho tiempo, que quizás intentaron tener hijos y dele y no podían, el Señor les regale la oportunidad de ser padres. Creo que cada persona que se casa, cuando están iniciando el proceso y luego ya están en el hogar y tienen la familia, dice, Señor, regálame hijos. Estas personas no podían tener hijos. Y dice el verso 8, cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno. Y este es el título de la prédica.
¿Cómo es el título? Es tu turno. Precisamente a Zacarías le tocó el turno esa semana. Y aquí me voy a centrar unos minuticos. Tú estás aquí no porque tú quisiste venir, sino porque Dios te trajo. Hoy fue tu turno de escuchar una palabra de parte del Señor. Aunque quizás pudiste estar un poco despistado en la alabanza y en la adoración, el hecho de que estás aquí, ya algo Dios está sembrando en tu vida. Cuando tú entraste a este lugar, al Señor le plació derramar de su amor y de su bondad sobre tu vida hoy. Porque dijo, mi hijo se levantó y fue. Mi hija, mira, hizo el esfuerzo y fue. Yo le voy a bendecir. Tienes una bendición por el hecho de obedecer al Señor acerca de congregarnos, porque la Biblia nos invita a no dejar de congregarnos. Entonces, cuando encontramos este pasaje, dice que en ese tiempo eran muchísimos los sacerdotes. Se dice que aproximadamente unos 20,000 sacerdotes. Miren esto. Zacarías estaba sin hijo. Piense usted y colóquese en el lugar de Zacarías. Sin hijo, sacerdote, le tocó, dice la palabra, el turno. En ese tiempo sorteaban el entrar allí. Es como si yo le dijera, levante la silla, que debajo de la silla va a encontrar un bono de 1,000,000. Uy, ¿usted qué hace aquí? Dios mío, ¿quién sabe qué pueda pasar? Sería la locura grande. Yo creo que el que le tocó tendría que esconderse huyendo con la silla para que no se la quiten. ¿Verdad? Entonces, a él le tocó en el sorteo. Se dice que esto podía sucederle a una persona una vez en la vida. Para que a él le tocara era una vez en la vida. Entonces, imagínate a Zacarías, a la expectativa. Me toca el turno, llegó mi momento, voy a ir. Ahora, yo no te estoy diciendo que Zacarías sabía lo que iba a suceder allí. Él quizás le preguntó a los otros sacerdotes, ven acá, ¿cómo es? Cuéntame, ¿qué se hace allá? Y lo que se hacía allí, a nivel de lo que él le tocaba, si usted sigue leyendo, por ejemplo, el verso 9, como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y le tocó nada más y nada menos que quemar el incienso. Eran 3 tareas y esa tarea era la más importante y le tocó a Zacarías. Y él entró, era una gran oportunidad. Tú hoy estás acá y lo que Dios te quiere decir es que viene una gran oportunidad para ti. Y voy a hablar proféticamente para algunos hoy. Por eso les dije, esta palabra es para algunos que hoy le tocó por suerte recibir la confirmación de lo grande que Dios va a hacer contigo. Porque muchas cosas se han opuesto, porque tu vida no ha sido fácil, porque las circunstancias han sido duras, porque has querido rendirte, pero al Señor le plació que hoy fuera tu turno. Quizás tú hoy estás acá y no has recibido respuesta por algo. Esta pareja era ya anciana. Zacarías y Elizabeth eran ancianos. Dice la palabra en el verso 10, mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Dios ha oído tu oración. Dios ha oído tu oración. Hay alguien que tiene que creerlo. Dios ha oído tu oración. Tú que te sientes solo, tú que te sientes sola, tú que sientes a veces que la cosa como que es muy difícil para ti, tú que sientes que la carga es complicada, tú que sientes que la responsabilidad que te tocó fue muy grande, que tú no debías hacerlo. Hay algo que yo te tengo que decir en esta mañana por medio del Señor y es que hay respuesta para ti. Dios ha escuchado tu oración.
Dios ha escuchado tu oración. Díselo a la persona que tienes al lado. Dios ha escuchado tu oración. Ha escuchado tu oración cuando dices, Señor, no puedo. Yo no puedo más, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y yo siento tanto la presencia de Dios hoy en este lugar, porque es una palabra que Dios primero hablaba a mi vida. Y Él me confirmaba muchas cosas a través de esta palabra acerca de que pueden pasar los días. Quizás uno no ver nada, pero Dios algo va a hacer. Y hoy yo creo que es mi turno. Dile al de al lado, yo creo que hoy es mi turno. Y entonces el momento que llega allí es impresionante porque Zacarías estaba en su oficio haciendo lo del incienso y de repente vio a un ángel. Todo lo de Dios es impactante. Todo lo de Dios impacta. Por eso quizás tú hoy estás acá y tú sientes algo en tu corazón. Yo puedo ver aquí corazones conmovidos porque algo Dios está haciendo. Lo que el Señor está haciendo es colocándose a tu lado y diciendo, estoy aquí. Estoy aquí, tú no estás sola o no estás solo. Yo estoy aquí, te voy a ayudar. Ahora no entiendes cosas y te sorprendes porque en el momento lo que sucedió fue que Zacarías se sorprendió y dijo, pero ¿qué es esto? Y el ángel al ver que él se asustó tanto le dijo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Tú que vas a tomar una decisión o que has tomado una decisión, no tengas miedo. Ha llegado tu turno y no debes tener miedo. Por eso si tú hoy estás a punto de dar el paso hacia esa decisión y tú dices, Señor, aquí estoy, quiero avanzar, quiero ir a este lugar o quiero tomar esta situación, esta oportunidad que se me está dando, dile, Señor, pero yo no quiero tener miedo. No quiero tener miedo. Todas las cosas que vienen de Dios, nos transmiten una paz, una calma y una tranquilidad. Al inicio puede que todo sea estrés, confusión, pero llega un momento en que tú sabes, Dios me confirmó, es así. Y allí, en ese preciso instante, sientes paz. Y tú dices, me descargo en Dios, porque esta decisión que estoy tomando, entonces sé que Dios va conmigo. Pasó ese momento donde Zacarías se encuentra con el ángel y el anuncio del ángel es parecido al anuncio del ángel. ¿Cómo se llamó el ángel que se le apareció a María? Gabriel, ¿verdad? De hecho, este ángel también era el ángel Gabriel. Y se le apareció a Zacarías y le dice, tu esposa va a quedar embarazada, siendo ancianos. ¿Qué es eso que hoy tú ves como imposible? ¿Qué es eso que hoy tú ves como difícil? Tienes que esperar esa confirmación de Dios acerca de que ha llegado tu turno. A veces nos desesperamos. Una vez me pasó, estaba en Alcosto. Yo normalmente espero en filas. No soy tan desesperada con eso, pero ese día me sentía mal físicamente y esa fila nada que avanzaba. Y entonces yo no sé si a alguien más le pasa, pero yo siento que cuando yo estoy en una fila y ya viene el último allí, con ese último se demoran una eternidad. Sí, le ha pasado a otra persona y yo, Dios mío, pero si ya vengo yo, ya es padre y nada. Con esa persona, entonces se le dañó no sé qué cosa, le tuvieron que reversar la compra, ir a buscar no sé qué, y yo ahí esperando, espera y espera. Esperando, desesperada. Yo, Dios mío, Señor, pero ¿por qué, Padre? ¿Pero por qué, Señor? Ayúdame. Y tú ahí haces tus oraciones. ¿Cuántos en fila han orado? Ay, Señor, que se apure, Padre, que se apure. Ay, Señor, ayúdame a que llegue yo rápido. Bueno, cuando llegué, cuando ya ese señor hizo todos los reclamos habidos y por haber, me tocó a mí el turno, llego, pago mi compra, presiono el botoncito de la mitad de la compra. ¿Y a quién le tocó? A esta princesa hermosa.
Yo estaba desesperada y el Señor estaba diciendo, espera tu turno, Lady. Si ven cómo somos nosotros, así nos pasa en la vida diaria. Y yo estresada y si hubiese sido por mí, yo quito a ese señor de allí y hubiera pasado yo antes que él. Por mi desespero. Y así nos pasa a nosotros, nos desesperamos y queremos forzar las cosas y queremos ir a hacer algo. Por toda esta semana, estas 2 últimas semanas, habíamos tratado mi esposo y yo de hacer algo y dele, y dele, y dele. Y el Señor diciendo, no, no, no. Y por donde nos metíamos, el Señor decía, no. Hasta que entendimos, Señor, perdónanos, porque tú nos estás diciendo que no es el momento. No es nuestro turno ahora. No es nuestro turno todavía. Cuando aún no es tu turno, tienes que aprender a descansar en Dios. Cuando aún no es tu turno, porque de aquí salen por lo menos unos 25 con el turno asegurado. Tú tienes que decir que vas en esa cochada. Tú tienes que decir, yo voy dentro de esos 25. Yo no sé si el de al lado, yo no sé si John, pero yo tengo mi turno listo. ¿Verdad? Entonces, y hay otros que le va a tocar esperar. Esperar cuando Dios diga, no es cuando tú digas. No es cuando tú digas, entonces nos desesperamos, forzamos las cosas, abrimos las puertas, obligando casi a que suceda, y es allí cuando se ven los peores problemas de nuestra vida. Dice la palabra, si seguimos leyendo, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamará Juan. Qué lindo ese nombre. Hoy estoy hablando de los 2 nombres de mis hijos, de Lucas y de Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y esta es una promesa para todos nosotros cuando estamos desde el vientre de nuestras mamitas, cuando el Señor nos escogió, ya ahí nos ungió con un llamamiento especial, nos selló, y que ahora en el transcurrir de los días descubrimos cuál es ese llamado. Algunos están luchando todavía y dicen, Señor, ¿para qué me habrás llamado? Pero cada vez que tú vienes a este lugar, parece que ves más claro la cosa. Parece como que Dios te está encaminando más a lo que es. Y el enemigo va a querer oponerse y va a querer hacer muchas cosas diferentes, a que tú hagas cosas diferentes a lo que Dios quiere que tú hagas, pero tú dices, Señor, quiero agradarte a ti, quiero que hagas algo en mi vida grande. Dice la palabra, y hará, ¿por dónde voy? Por el 16, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Esto hablando ya de Juan el Bautista, llamado para transmitir un mensaje de arrepentimiento. Juan el Bautista no tenía, como uno dice de manera de expresión coloquial, no tenía pelos en la lengua para decirle a una persona, arrepiéntete, estás perdido. Por eso se ganó la muerte. Porque él no respetaba pinta de quién fuera. Y cuando llegó los altos funcionarios, él les decía, arrepiéntanse, acérquense al Señor, busquen de Dios, porque él fue escogido para esto. Dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo? Miren esta pregunta. Imagínate tú en el escenario que el ángel te hubiese dicho a ti esto. Piensa en lo que tú hoy estás necesitando, que a tus ojos es imposible. ¿Ya lo tienes? ¿Qué es lo que tú quieres y que para ti es imposible? O que vienes orando por mucho tiempo y el Señor llega y se te presenta y dice, sucederá. ¿Qué le preguntarías tú a ese ángel? ¿O qué harías? ¿Le dirías, bueno, está bien, estoy seguro que así va a ser, amén, gloria a Dios? Aquí nosotros así hacemos, gloria a Dios, yo lo recibo, amén, amén. No, el señor Zacarías fue y le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Miren esto habla de duda. Él recibe la palabra
Es impresionante lo que está sucediendo. Un ángel se le presenta y aún así él dice, ¿cómo puedo estar seguro de que sucederá esto? Así nos pasa a nosotros. ¿Será que sí, Señor? ¿Será que no te equivocaste conmigo? Padre, mira, nuestras oraciones están llenas a veces de duda. Mira, si tú has orado, Señor, guarda mi casa, guarda mi familia. Yo sé que el ángel de Jehová acampa alrededor de mi casa y de mi familia. Tú no tienes por qué tener miedo. Y el problema es que nosotros le pedimos así al Señor y decimos, yo sé que Dios está conmigo, pero en el fondo tenemos miedo. Ay, si me pasa tal cosa. Ay, si me pasa, ay, yo tengo miedo que me vaya a pasar esto. Ay, yo tengo miedo que a mí me vaya a pasar lo otro. A la par de que Dios me daba esta palabra, me decía algo muy importante, que yo pensaba que era la palabra que el Señor quería que de manera primaria o principalmente me enfocara, y es nuestro lenguaje. La manera particular que tenemos de hablar. Somos muy negativos. Ahí hay una gotera. Somos muy negativos. Somos muy... Sí, ahí está. No se preocupe, ahí está. Entonces, ese lenguaje que tenemos es lo que el enemigo utiliza para robarnos la bendición. Decimos cosas como, yo tengo miedo a que más adelante me enferme. Yo tengo miedo a que mis hijos no sean bendecidos. Yo tengo miedo a que las cosas no se me den con este negocio. Ojo con eso. Yo tengo miedo a que Dios, ¿será que sí me va a respaldar con este paso que yo que esté dando? Eso habla de mucha incredulidad, de mucha falta de fe. Y en este caso, lo que encontramos es a un señor, Zacarías, sacerdote, que le había tocado el turno después de esperar mucho tiempo. Vio un ángel impresionante que vino y le daba un anuncio. Sin embargo, él dijo, ¿cómo yo voy a estar seguro de esta situación? Ya yo soy un anciano, dice, y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel. Él se presenta, el ángel. Estoy en la presencia misma de Dios, fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste, miren lo que pasa. Como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Algo que ocurre es que a veces debemos comprender que si no tenemos nada bueno que decir, mejor nos quedamos callados. Si tú estás tentado a decir una expresión que va a causar un daño o que va a hablar de una manera negativa, donde no hay fe, mejor usted quédese calladito. A veces es mejor así. Yo pienso que cada vez que algo quiera salir de nosotros que no es conforme a Dios, tenemos que retener eso y decir, Dios mío, no voy a decir esto. ¿Para qué estar lanzando expresiones negativas? ¿Para qué nosotros estar siendo como portavoces del enemigo? Y se nos vuelve como algo natural. Mira que te caes, te caes, te caes. ¿Por qué le tenemos que estar diciendo al niño así? Ya te dije que te caes. Entonces no podemos hablar de esa manera. Entonces obviamente el niño se cae. Y así muchísimas cosas. Tengo miedo, yo le tengo un pánico. Mira, te vas a subir al ascensor. Es que yo le tengo un pánico a subir al ascensor. Y es cristiano, temeroso de Dios, que se sabe de memoria el Salmo 91 que dice que en sus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra, pero le tienes miedo al ascensor. Le tienes miedo a tantas cosas. Hay algo que yo he aprendido y ya no me voy a extender hoy porque sé que ustedes van a ir a votar y ejerza su deber del voto. Y es acerca de, en el mundo espiritual hay muchas cosas que a veces por estar muy enfocados en esto natural, en lo que vemos, no podemos darnos cuenta. Tenemos un enemigo, dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces dice que él está allí pendiente, él dice la palabra que vino a matar, a hurtar y a destruir, mas el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Hay un enemigo y
y es claro, pero tenemos a Jesús. Jesús es nuestro libertador. Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario por nosotros. Dice la palabra que por sus llagas nosotros somos sanos. Tú hoy puedes decir, soy sano y soy sana en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo me declaró sana y sano. En eso hay poder y tenemos fe en eso. Jesús nos guarda. En la obra que Él hizo se cumple una obra de protección también para nuestra vida. A través, dice, les conviene que yo me vaya porque entonces vendrá el Consolador. Cuando Jesús partió, dejó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos fortalece, nos cuida, Él es nuestro Consolador y debemos tener esa seguridad. Si hay algo que de hoy quisiera que te llevara es que el Señor quiere que saques de tu vida todo temor, todo miedo. Deja de temer a las circunstancias, deja de temer a las personas, deja de temer a lo que no puedes controlar, deja de temer a eso. ¿Sabes? Hay un ambiente en el país de miedo por lo que va a suceder en estas elecciones. Acompañados por odios, por peleas, por contiendas y un montón de cosas que detrás de eso obviamente hay una mano del enemigo. Porque él quiere dividir, él quiere la contienda. Como cristianos no nos podemos sumar a eso. Tenemos que alejarnos de eso y más bien desde nuestra postura orar por aquella persona que quede como gobernante. Esa es la posición sabia, sin miedo. Ay, es que si queda quien me quedo sin trabajo. Ay, es que si queda quien va a pasar no sé qué. Ay, que si queda quien que tú entonces estás en las manos del próximo presidente o en las manos de Jehová, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En quién has creído tú? Así hay un corito. ¿En quién has creído tú? ¿En quién crees tú? ¿En quién crees tú? Yo creo que esta historia la he contado para terminar de decir lo que les estaba diciendo de la parte espiritual. Y es que en mi nacimiento, mi mamá me cuenta cómo hubo muchísima oposición a que yo naciera. Mucha oposición, al punto de que allí con mi mamá había una persona que su trabajo era impedir a nivel de brujería que yo naciera. Pero al Señor le plació que yo naciera. Entonces, puede más Dios que cualquier cosa que se quiera oponer a tu vida. Puede más Dios que cualquier brujería. Puede más Dios que cualquier pacto. Puede más Dios que cualquier cosa que se esté allí levantando para destruirte. Puede más el Señor. ¿Tú crees esto? ¿Tú tienes convicción de esto? Porque cuando hay convicción de esto, inmediatamente caminamos con seguridad. Y nuestro vocabulario cambia. Dentro de los procesos de consejería, hay personas que llegan y que dentro de lo que viven en su vida, en su familia, todo se opone. Con cosas puntuales, de ataques de brujería, de gnosticismo, de muchas cosas que a nivel espiritual se levantan. Y Dios le da a esa persona una capacidad de levantarse en medio de eso. Y le da una fortaleza. Y todo el mundo es tocado por eso y esa persona no. Pero esto es para aquel que no se deja llevar por el temor. Que saben que Jesús pagó un precio y que ese precio fue completico. Eso no fue que Jesús pagó un precio, digamos, que era 100% y Jesús pagó 80% y el otro 20% lo tienes que hacer tú con muchas cosas. No. Jesús pagó un precio completo por ti. Jesús hizo una obra completa. Y cuando Él decide que va a trabajar con cada uno de nosotros, y cuando Él determina que ha llegado el turno, que ha llegado el momento para tu vida, nada se puede oponer. Absolutamente nada. Van a haber obstáculos naturales en el proceso, pero no te vas a detener, sino que tú avanzas. Sino que tú confías, sino que tú crees y tú dices, Señor, si tú has prometido, Padre, y si me has confirmado, yo creo. Y no seas como Zacarías. En el momento Zacarías dice que comenzó a hablar lo que no tenía que hablar.
Cuando comenzamos a hablar lo que no tenemos que hablar, nos perdemos la oportunidad de disfrutar la bendición. Él no pudo disfrutar sus 9 meses con su esposa, hablar y decir, ay, mi hija, mi amor, ven acá, ¿cómo se siente la patadita del bebé? Él no pudo disfrutar eso, porque estaba, ¿qué? Mudo. Entonces, cuando nosotros somos incrédulos, nos perdemos de disfrutar el día a día, el momento, el relacionarnos con las personas que están allí, con lo que Dios nos ha dado en el momento. Tenemos que ser de aquellos que confiamos que si Dios fue el que prometió, Él cumple, que Él no es mentiroso, que lo que Él dijo que va a hacer lo hará conmigo, lo hará contigo, que llegó el turno para ti, aunque no veas nada. Yo puedo ver que hay familias aquí donde el esposo cree que llegó el turno y la esposa no. Ojo con eso. O viceversa. Puedo ver que hay personas acá de familias donde la esposa cree que llegó el turno, pero el esposo no. Y entonces yo creo en el nombre de Jesús que hoy se imparte sobre familias en este lugar un mismo sentir. Un mismo sentir. Y vas a pensar con tu esposo en un alineamiento con Dios, en un mismo sentir. Y van a caminar los dos hacia un mismo sentir. No va a haber división en tu casa ni en tu familia, sino que Dios va a poder impartir un mismo sentir para que las cosas sean más fáciles, para que las cosas se puedan dar sin tanto obstáculo, sin tanto problema, porque una casa dividida no prospera. Y yo declaro que aquí hay familias unidas. Amén. El Dios que une está aquí. Entonces, para finalizar, Zacarías y Elizabeth eran justos, eran obedientes. No habían recibido una respuesta de parte del Señor. No era posible humanamente que se diera eso que ellos necesitaban. Pero ¿sabes qué estaba haciendo Zacarías? Servía a Dios. Por eso hay una bendición en el servir, porque cuando sirves al Señor puedes darle a Dios, no importando si tienes o no tienes, no importando si se ha dado o no se ha dado, tú solamente dices, Dios, yo creo en ti, haz conmigo lo que tú quieras. Hay una traducción del nombre Zacarías que es Dios recuerda, y del nombre Elizabeth que es juramento. Si tú unes los dos, entonces dice Dios recuerda el juramento. Cuando leemos pasajes como estos, tenemos que saber que Dios es un Dios de palabra, que si Él prometió, lo cumple. Amén.